Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este su programa Contrastando Ideas con Julio Jiménez. Y bueno, pues como cada semana contamos con el análisis, la opinión profesional apartidista, sin filias ni fobias ideológicas, sin compromisos institucionales, una visión profesional, una voz autorizada, efectivamente, la del doctor Marco Antonio Baños, que nos hace favor de compartirnos su opinión, su análisis, su interpretación sobre los temas en materia constitucional y electoral de mayor importancia y relevancia en el país. Doctor Marco Antonio Baños, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, doctor Julio Jiménez, te agradezco mucho el espacio y saludo con mucho afecto a todo tu amplísimo auditorio. Gracias, doctor. Nuestro auditorio y en redes sociales ha habido gran preocupación. Estábamos revisando en las redes sociales y en las publicaciones en tu columna, que hoy precisamente se publica en un diario de circulación nacional, pues donde tú abordas un tema que está muy de actualidad, la difusión de propaganda gubernamental en el contexto de la revocatoria el próximo 10 de abril, debe sujetarse a las mismas reglas, o al menos similares, a las de un proceso electoral. Explícanos cómo debe ser este tema y bajo qué contextos jurídico-constitucionales deben ser respetados estos procesos. Bueno, primero, muchas gracias, Julio, por plantear la pregunta. Bienvenido. Mira, lo que ocurre es que en la ley federal de revocación del mandato, cuando fue emitida por el Congreso de la Unión, se retomaron en el contexto de esa ley diversas disposiciones que regulan el desahogo de un proceso electoral ordinario. Claro. Es el caso que, por ejemplo, existen prohibiciones para que los servidores públicos difundan propaganda gubernamental durante la etapa que dure el proceso de la revocatoria de mandato. Este es un primer punto que me parece importante. Si hasta antes de iniciar ese periodo de la revocación del mandato hubo difusión de logros de gobierno o de algún tipo de propaganda de carácter gubernamental, pues esa no tiene ningún problema. Claro. ¿Cuál es el periodo de la revocación del mandato? Esta sería la pregunta. El periodo es el que va del día 4 de febrero, fecha en la cual el INE emitió la convocatoria, y hasta el 10 de abril, que es la fecha en la cual se habrá de celebrar la respectiva jornada de votación. En consecuencia, entre el 4 de febrero y el 10 de abril no se puede hacer difusión de cualquier tipo de propaganda de carácter gubernamental. Claro. El INE aprobó 196 excepciones a esta regla solicitada por municipios, por las alcaldías, por gobiernos de los estados, por el gobierno federal. ¿Qué son esas excepciones? Pues es la necesidad de difundir algunas campañas de carácter informativo, básicamente en los temas que tienen que ver con educación, con salud y con protección civil, y algunas otras que resultan vitales para la sociedad siempre y cuando esas campañas sean estrictamente informativas. Ejemplo, viene ya la etapa en la cual todos los contribuyentes tendremos que presentar nuestra declaración de impuestos. Entonces, si los gobiernos estatales, el federal o los municipales deciden hacer campañas para difundir el periodo en el cual se tiene que presentar la declaración de impuestos, claro, esa es una campaña informativa siempre y cuando no aluda a logros de gobierno. ¿Qué sería un logro de gobierno? Que dentro de esa campaña se diga pues que ahora se ha logrado una mayor recabación de los impuestos porque claro, se han corregido X y Y deficiencias que venían de los sistemas anteriores. Eso sería difundir un logro de gobierno y sería contrario a lo que dice el 41 constitucional. Entonces, otra vez, solamente durante el periodo de la revocación de mandato se aplica la restricción a la difusión de las campañas que tienen que ver con propaganda gubernamental, no así las informativas en temas de educación, protección civil y las que tienen que ver con salud. Si hay alguna campaña que esté anunciando los módulos para la aplicación de las vacunas, esas no tienen
absolutamente ningún problema. Habría problemas si, por ejemplo, algún funcionario del gobierno federal o de los gobiernos estatales dicen, hemos logrado vacunar a 500,000 niños, etcétera. Ese tipo de cosas sí estarían estrictamente prohibidas. Hay otras reglas que también es importante mencionarlas. Por favor. Ninguna persona, ninguna organización de la sociedad civil, ningún partido político, ningún servidor público, y por servidores públicos entendemos a los que cumplen funciones en el Poder Ejecutivo o a los propios legisladores. Es decir, si alguien es senador, si es diputado local o si es integrante de los ayuntamientos, son servidores públicos. Esa connotación está en lo que era anteriormente la famosa ley de responsabilidades de los servidores públicos, pero aquí la Constitución es clara en decir quiénes son los servidores públicos. Entonces, estos servidores públicos no pueden contratar espacios en la radio y la televisión. Y quiero decirte, Julio, que de la misma manera, esa prohibición es vigente para todos los ciudadanos. Ninguna persona a título individual o como parte de una organización de carácter ciudadana, de carácter civil, una persona física o una persona moral, ninguno puede contratar espacios en la radio y la televisión. Pero los ciudadanos, no los partidos políticos, sí los ciudadanos, tienen el derecho para difundir la revocatoria del mandato. Y eso lo pueden hacer, por ejemplo, con inserciones pagadas en los periódicos, lo pueden hacer con campañas de perifoneo, lo pueden hacer contratando espectaculares, indicando claramente qué persona lo hizo, pueden volantear difundiendo este ejercicio de democracia directa participativa, que es la famosa revocatoria del mandato. Claro. Pero también hay otra prohibición que vale la pena tomar en cuenta, y espacios como el tuyo de análisis, de difusión de información, etcétera, pues tampoco pueden publicar encuestas que nos indiquen cuál es el sentir de la población o cuáles son las tendencias para votar por el que se quede el presidente o para que se vaya el presidente. No se pueden publicar encuestas ni el día de la jornada de votación, léase el día 10 de abril, ni dentro de los 3 días naturales previos a la jornada de votación. Esto es prácticamente desde el jueves y hasta la conclusión del domingo, cuando cierren las casillas, hasta ese momento no se podrán difundir encuestas. Una vez que cierren las casillas, a partir de ese momento y en adelante, será factible la publicación de encuestas que den a conocer algunas tendencias. Estas reglas están ahí. Ninguna promoción a cargo de servidores públicos, esto quiero ser enfático. Ningún servidor público podría colocar un espectacular, ya lo dijimos, contratar espacio en radio y televisión, hacer pintas de barda, campañas de perifoneo que sí pueden hacer los ciudadanos, pagar una inserción en un diario de circulación nacional, contratar promocionales en las redes sociales, tampoco se podría. Eso evidentemente no es así. Todo eso está reservado a los ciudadanos. Y por otro lado, pues también hay que recordar que solo el Instituto Nacional Electoral tiene facultades para difundir el ejercicio de la revocatoria de mandato, y para eso la ley le establece al INE la obligación de organizar al menos 2 foros. Van a ser 3 foros, lo que ha anunciado el INE, para que diversos analistas, unos a favor, otros en contra, puedan expresar sus puntos de vista con relación a la revocatoria del mandato. El INE está por dar a conocer los días en los cuales se van a celebrar estos foros, pero eso tampoco excluye la posibilidad de que organizaciones ciudadanas o los ciudadanos organicen otro tipo de eventos en los cuales ellos también debatan sobre el tema de la revocatoria de mandato. Es, digamos, en general lo que la legislación está previendo como una serie de restricciones a la propaganda gubernamental. Y es muy importante, Julio, porque absolutamente todos los servidores públicos pues tienen cuentas de Twitter, tienen cuentas de Facebook, tienen cuentas en Instagram, o sea, en las plataformas sociales, tienen acceso a YouTube, y obviamente pues podrían incurrir en algunas situaciones de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido. Ya vimos cómo en el transcurso de los 10 días anteriores, el Instituto Nacional Electoral emitió 2 medidas cautelares. Una de las medidas cautelares fue para ordenarle a los 18 gobernadores de Morena y de sus aliados que retiraran un desplegado que fue
colocado en las páginas de estos funcionarios y en las páginas de los gobiernos de las respectivas entidades federativas. Era una especie como de desplegado de apoyo al presidente, yo diría casi una apología que se escribió en favor del presidente de la República, lo que los gobernadores consideran que es lo que ha aportado con el proyecto de la Cuarta Transformación, y el INE reflexionó que eso puede constituir, dado que es una medida cautelar, el INE no puede decir esto es propaganda gubernamental. La cautelar es una decisión previa para evitar una lesión a un bien jurídico mayor, pero en este caso lo que el INE dijo podría constituir propaganda gubernamental y le ordenó a los gobernadores que retiraran de sus páginas oficiales y de sus cuentas como funcionarios públicos de redes sociales este desplegado. Y luego después vino un segundo acuerdo de la semana pasada, donde el Instituto Nacional Electoral le ordenó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que retirara de su cuenta de Twitter un tuit promocional en el cual ella indicaba que se van a invertir aproximadamente 800 millones de pesos para desarrollar obras de infraestructura hidráulica, particularmente en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, ahí el INE también dijo, esto se trata de una difusión del logro de gobierno, es propaganda gubernamental, tienes que quitarlo. Entonces, el fondo del asunto lo va a resolver la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero para darnos una idea de lo que puede ocurrir. Y también quisiera señalar, Julio, algo que tú conoces muy bien, que fue un evento que tuvo una amplia cobertura por los medios de comunicación la semana pasada, donde la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno, estuvo con el presidente de la República y pronunció un discurso que fue muy elogioso de los logros de gobierno. Ese tipo de cosas son las que los gobernantes deberían de evitar, justamente porque hay estos límites constitucionales y estos límites que están establecidos en la Ley Federal de la Revocación de Mandato. Toda proporción guardada, pero la revocación de mandato está sujeta a las restricciones que para la difusión de la propaganda gubernamental se tienen durante la etapa de las campañas electorales en un proceso electoral normal. Entonces, creo que vale la pena que los servidores públicos tomen nota de esta situación y de que los ciudadanos también sepan, estén enterados, que no pueden contratar espacios en radio y televisión, pero sí pueden hacer difusión por otros medios. Perfecto. Doctor Marco Antonio Baños, como siempre, es un gusto, un placer escuchar tu análisis, tu sugerencia, tus recomendaciones siempre asertivas, claras, contundentes. Oye, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir, nuestro amable auditorio? ¿Dónde pueden leer tu columna? Muchas gracias. Uso nada más la cuenta de Twitter, que es @MarcoBanos. MarcoBanos, @MarcoBanos. Ahí pueden seguirte y incluso pueden consultar tu, pues yo diría, interesante columna publicada el día de hoy. Muchas gracias, Julio. Pues aquí a tus órdenes como siempre y un saludo muy respetuoso para todas las personas que nos siguen. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, regresamos con el análisis de la reforma a la Ley General de Vías de Comunicación. No le cambie, regresamos.